Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto desde esta primaveral, diurna todavía, con sol, llena de pajaritos, de trinos, muy primaveral, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, lunes 1 de junio de 2020. Feliz lunes, feliz semana, feliz mes, el 6º mes del año, junio, ya llegó. Qué bueno que están con nosotros en Facebook y en Radio Sol en el 106.3 de frecuencia modulada. Es un gusto compartir con ustedes este tiempo y este espacio. Y hoy de nuevo estamos
de manteles largos, está con nosotros charlando con los expertos. Va a estar el mediador internacional desde Argentina, desde Buenos Aires, está ya Alejandro Nató, mediador internacional, maestro universitario, escritor de libros, y muchas cosas más, pero sobre todo un gran ser humano que está haciendo por la paz en este mundo nuestro tan convulsionado. Vamos a platicar con él, vamos a platicar con Alejandro Nató. Vamos a tener, bueno, pues un rato, el libro de la semana, lo vamos a iniciar, El vendedor de silencio, de Enrique Serna. Ya lo teníamos preparado desde hace algunas semanas, no, teníamos otros planes previos, pero el domingo 7 de junio es el Día de la Libertad de Expresión en México. Y curiosamente, el presidente que más controló a la prensa y controló a periodistas como Carlos de Negri fue quien instituyó el Día de la Libertad de Expresión, los 7 de junio aquí en México. Fue en 1951, el entonces presidente Miguel Alemán. Ellos tenían el control de la prensa, pero eso sí, el 7 de junio se ponían de manteles largos, porque el Día de la Libertad de Expresión. Y bueno, vamos a platicar de El vendedor de silencio, esta novela biográfica, Carlos de Negri, escrita por Enrique Serna. Vamos a platicar de este libro a lo largo de la semana. Va a estar con nosotros el maestro Vladimir Gómez Anduro, como todos los lunes, en su sección Vox Populi, Ciudadanía y Democracia en el siglo XXI, siempre con temas de actualidad e interesantes. Los lunes de Proceso no lo vamos a dejar pasar. La frase es ni más ni menos que de Marco Tulio Cicerón. Y la música, pues es lunes, es música mexicana. Vamos a ver, hemos hecho este programa con mucho cariño, con mucho profesionalismo para todos ustedes, y hoy nos vamos a estar enlazando vía StreamYard, pues de aquí a 9,000 kilómetros de distancia y a 4 horas de diferencia con el maestro Alejandro Nató, que le damos la bienvenida. Hola, qué gusto de estar aquí con ustedes, verdaderamente un placer enorme. Estamos lejos, pero no tan lejos. A través de esta Charlando con los expertos. Charlando con los expertos, ahora el experto es Alejandro Nató. Bienvenido, Alejandro. Hola. Intenté antes decirte hola, pero vi que había toda una cortina, así que bueno. Ahora estábamos con la cortinilla. Estábamos con la cortina, así que bueno, hola a todos. Realmente un placer enorme compartir este espacio. Yo decía que no estamos tan lejos, por más que nos distancie una gran cantidad de kilómetros entre unos y otros. Pero bueno, acá son las 11 de la noche, así que para mí, después de comer, estoy tranquilo, bien, pasando una cuarentena especial, porque aquí en la Argentina la cuarentena tiene características muy especiales en diferentes lugares. Es una cuarentena por zonas. Y la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tiene una cuarentena estricta, donde no es lo mismo que en otros, para ustedes estados, para nosotros provincias, donde hay más flujo de actividades. Aquí estamos con... No hemos llegado a un pico de contagio de lo que es el COVID y por eso nos tienen guardados. Así que hace 70 días que estamos aproximadamente guardados ya. 71, 72 días, sí, tiene más de 70 días. Y ahí en Argentina sí está de manera estricta la cuarentena, Alejandro. Sí, eso trataba de transmitirte, que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que tiene la mayor cantidad de concentración poblacional, es donde más está estricta la cuarentena. En los estados, para ustedes, provincias, para nosotros está más liberado.
pero realmente Mendoza, y Salta, sí, y todos esos lugares. Sí, sí, bueno, claro. eso les Mira, va a mira qué lindo, permitir, Alejandro, que cuando reactiven van a tener más éxito. Mira, hasta ahora no es sano comparar, pero nosotros estamos de algún modo controlando el hecho en sí de lo que puede llegar a ser una extensión, una expansión fuerte de la pandemia. Eh, hay, hay más de 500 muertos, pero comparado con otros países estamos muy bien, especialmente con Brasil, que lo tenemos al lado. Los muertos que han acontecido en todo el COVID acá en la Argentina es exactamente lo mismo que de piso tiene Brasil por día. Bueno, también Brasil ha tenido una política de apertura total en materia de los flujos de acción cotidiana, de las actividades cotidianas, como si esto no estuviera. O sea, priorizaron la economía por encima de la salud. En esta tensión que existe entre la economía y la salud, hay países que han puesto, Estados Unidos entre ellos, que ha puesto la economía por encima de la salud. Luego tuvieron que ir tomando medidas, pero las medidas son directamente proporcionales también con las consecuencias que han acontecido, ¿no? Porque han crecido muchísimo, exponencialmente, diría yo, el contagio, y las economías tampoco estuvieron florecientes. Yo digo habitualmente que los dos países decrecieron más de un 5% de su Producto Bruto Interno. Y esto hace que la ecuación economía, o la falsa ecuación diría yo, economía, salud, sea una cuestión meramente declamativa por parte de actores que tienen intereses muy concretos sobre la apertura económica. Es interesante ver cómo se ha dado esto en el mundo, porque tenemos un país acá al lado, que es Uruguay, que han tomado una lógica de libertad responsable y se cumple esa libertad responsable. Y les ha ido O sea, bien esto, en Uruguay, ¿verdad? sí, le está yendo muy bien y hay un grado de civismo muy fuerte en Uruguay que la gente toma en cuenta que si el Estado les dice hasta acá, es hasta acá. O sea, si el Estado les dice que hay que cuidarse a tal hora de la casa, pueden salir de tal hora a tal hora, la gente lo cumple. Y eso habla no solo de la madurez institucional que tiene históricamente Uruguay, sino también del civismo responsable. Acá aparecen muchas voces que se quieren apropiar de la palabra libertario, como si fuera una palabra histórica, ¿no? De nuestros libertadores, de los mismos históricos trotskistas que hablaban de lo libertario. Y lo real es que poner la libertad en disyuntiva con estos dos valores que es economía y salud, verdaderamente es maniqueo, es un contrasentido, porque los estados que son magros desde el punto de vista de sus capacidades, esto contigo, Juan Manuel, lo hemos hablado muchas veces, sobre todo tuvimos hasta conversatorios juntos donde estos temas salen, cuáles son las capacidades del Estado en la etapa actual, cómo han mermado a partir de la financiarización, de la globalización, de los condicionamientos que se le imponen al Estado desde políticas transnacionales, pero no solo por empresas, sino por organismos internacionales. Hace que muchas veces hablar de lógicas donde se pongan sobre la mesa la capacidad del Estado para dar respuesta, y a veces es exigua. Yo siempre digo que los presupuestos son exiguos a partir de la deuda, que difícilmente se puedan cumplir con los derechos básicos de la población y que aparte de eso tengan que hacer frente a este tipo de realidades. La verdad que pone al Estado en una situación bastante preocupante. Y Pues acá tú es eres muy... donde me parece que hay que debatir estos temas. Porque Así es. Tú puede eres el muy Estado, comedido, Alejandro, pero yo sí lo puedo decir y lo voy a decir. Desafortunadamente, en México, en nuestro país, y sobre todo en ciertas regiones, como la Ciudad de México, el Valle de México y su área conurbada, que es la parte más poblada, no solo del país, sino una de las más pobladas del mundo,
Ahí no se ha respetado en esencia, y eso nos va a acarrear problemas. Ahora, esta situación, Alejandro, miren, estamos hablando con Alejandro Nató. De Alejandro Nató podemos decir muchas cosas, pero luego él nos dice, no, mira, no hablemos de mí, que mejor hablamos de los temas. Pero mira, yo quiero decirles, Alejandro, de alguna manera, pues tú tienes restringido ahorita tu movimiento internacional porque tú eres mediador internacional, ¿sí? Tú participas en algunos procesos, en algunas academias, en algunos talleres, ¿sí? Entonces esto de alguna manera se ha limitado, salvo lo que puedas hacer, pues como lo estamos haciendo ahorita, control remoto. Sí, sí, es real, es real. Tengo muchas de estas charlas, pero realmente no es lo mismo porque aparte yo me dedico a la conflictividad social, e imagínate que si bien esta pandemia ha logrado un desescalamiento de algunos conflictos, también generó rescalamiento de otros conflictos. Estamos en línea con lo que está pasando en Estados Unidos y la violencia institucional en algún momento hace crisis, y esa crisis genera un estado del ya basta, un estado de rebasar el vaso. A veces no solo se rebasa el vaso, sino que se rompe el vaso. Lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con George Floyd. Yo creo que lo que pasa en Estados Unidos es eso, se rompió el vaso. No es solo que ya es la última gota que colmó el vaso, no, se rompió el vaso. O sea, hoy tenés revueltas sociales que se confrontan con una dinámica de un posicionamiento electoral por un lado, de una necesidad de utilización política electoral por el otro, de una pandemia que se había cruzado donde no habían cuidado a las personas y donde aparece un presidente ahora diciendo yo los voy a cuidar de estos alienígenas urbanos que vienen a quebrantar el orden. Y la verdad es que para poner la cosa en su debido lugar, cada cosa en su lugar, hace falta hablar de un racismo histórico por un lado, y por el otro lado también de un abuso de poder enorme por parte de la policía, de una policía muy dura que no tuvo consecuencias por su dureza, porque siempre fue tutelada por el sistema estatal, como que es así, la mano dura, porque en definitiva esto es un Estado que tiene que proteger determinado tipo de intereses. Y la verdad es que hoy en día ese sistema colapsó. Colapsó en varios sentidos. Primero que la pandemia dejó al descubierto muchas cosas. Dejó descubierto las incapacidades del Estado, como decía antes, pero también deja al descubierto situaciones de violencia institucional enormes, como la que acontece ahora, sin ir más lejos, en Chile, donde la pandemia posiciona al Estado del lado de los empresarios. Era el país con más conflicto social que había. Los estudiantes en la calle, los trabajadores en la calle, planteando un tema de fondo, que es la desigualdad social, y que se manifestaba en salud y educación. Vino la pandemia, paró el conflicto, pero al mismo tiempo los gestos del Estado son todos para el mismo sector, que son los sectores empresarios. Con lo cual, difícilmente esto haga reducir el conflicto. Todo lo contrario, lo pone en una situación de relatencia que en algún momento va a escalar con muchísima más violencia. Porque ahora cualquier chispita va a encender un fuego enorme. Bueno, de estas chispitas estoy hablando que, en definitiva, un abuso enorme de un policía frente a un civil que no se defendió, afrodescendiente, generó un reguero de pólvora bastante fuerte. Ahora, que lo quieran utilizar electoralmente, que hagan toda una espectacularidad alrededor de esto, que haya desmanes en cada una de las esquinas, que sea medio incontrolable, pero si vos pones toque de queda, pones mano dura, sacás toda la calle y seguramente lo vas a controlar, y va a quedar el presidente que busca votos, y que no todos votan en ese país, porque ustedes saben que el voto no es obligatorio, va a quedar como un Superman. ¿Por qué? Y porque tienen la mitad de la población que no se moviliza, la mitad de la población, perdón, la mitad de los estados que no se movilizan, y dentro de los estados los que se movilizan son, dentro de los estados que se movilizan, los que se movilizan, por más que hayan generado una acción colectiva, no es la mayoría.
Entonces, ¿qué se hace? Es una ecuación lo que se hace. Los que están en la calle no me van a votar, me van a votar los otros. Entonces le hablo a los otros. Y es imposible que en este momento, donde debería haber mayor tipo de contención, mayor tipo de políticas públicas direccionadas a todos, a la cobertura de todos, haya un discurso exclusivo para aquellos que están esperando mano dura. Entonces, lo que quiero plantear aquí, que hay muchos que no salen a las calles porque no tienen ni seguro médico, entre otras cosas, dentro de lo que es la población que está en riesgo, porque allá no tener seguro médico es estar más en riesgo que una persona que tiene avanzada edad para estar en riesgo con el coronavirus. Entonces, hay algunos que se plegarían a las manifestaciones y que no salen por la pandemia. Hay otros que salen y hacen desmanes, que son raros esos desmanes. Generalmente la población con bronca solamente no hace ese tipo de desmanes. Posiblemente haya otros haciendo desmanes que no sean los que tienen bronca. Pero le generan un caldo de cultivo, de caos, en el cual muchos dicen, vengan a ayudarnos con el caos, y el Estado ¿dónde está? Y entonces viene Superman. Así es. Y fíjate, y tan se reventó el vaso, como tú dices, que fue una situación ahí extrema, en donde por la acción excesiva de un policía falleció una persona, ¿no? Y claro, hubo otros casos que se han ido acumulando y se reventó el vaso. Y ahora lo que está ocurriendo está poniendo en riesgo más vidas. Ese es el contrasentido. O sea, salimos a protestar porque ultimaste a una persona, pero en esta protesta y en esta forma, ¿sí?, nos ponemos en riesgo muchos y probablemente haya más muertos. Sí, y también esto muestra la erosión y la ruptura de los lazos sociales. Esto muestra que 40 millones de desocupados difícilmente resista a una lógica del status quo. O sea, si vos pretendés que haya un orden social cuando vos tenés 40 millones de desocupados, y es difícil, el sistema está haciendo agua. Así entonces, es, más aparte de los desocupados históricos, por decirlo así, están los desocupados recientes. Sí. Entonces estamos frente a una violencia estructural muy fuerte que genera una violencia social lógica. Entonces, cuando yo digo lógica, es lógica porque hay un acontecimiento causal que generó una reacción enorme. Pero todo lo que antecedió a ese acontecimiento está en juego. O sea, el abuso policial durante tanto tiempo está en juego. Hoy leía que del 93 del 2013 al 2019 hay más de 2.000 personas afrodescendientes que murieron en manos de la policía. Entonces uno dice, bueno, que no todos tienen el mismo nombre de esta persona que fue en este momento criminalmente asesinada. Porque la verdad es que hay que decirlo así, fue criminalmente asesinada por una persona que embiste la figura del Estado. Y que esto es una barbaridad desde todo punto de vista. Pareciera ser que es un Estado no autoritario, es mucho más. Pareciera ser que es parte de un Estado al cual no habría que volver nunca, nunca. Y que uno no imagina que ese Estado está en Estados Unidos. Porque acá yo vengo diciendo desde hace tiempo que el estado de situación muestra la situación de los estados, pero también algunas cuestiones que son prácticas institucionales ahora proliferan de un modo en el cual no tienen límite, creen que está bien hacer lo que siempre hicieron. Y es bueno que haya una cierta intolerancia social. ¿Por qué digo cierta intolerancia social? Porque no está toda la sociedad quejándose, pero la que se está quejando está poniendo límites, está diciendo, ya basta, así ya basta. Y parte de estas experiencias, Alejandro, las viviste tú cuando fuiste defensor de los pueblos en Argentina, en Buenos Aires. Sí, acá hay una figura que es la misma figura que la Procuración de Derechos Humanos de allí, que es el defensor del pueblo, es el ombudsman. Y hoy en día
es una de las figuras institucionales que en la Argentina hace años que no se designa su titularidad en el país, pero hay muchas Está instituciones ACEFA la sí, Defensoría. sí, pero igualmente funciona la Defensoría. Hay una persona que está a cargo, hay un organismo al cual yo pertenezco, pero lo que es real es que si no elegís al que está al frente del organismo y le estás quitando la capacidad de potencia. ¿En qué años estuviste en la titularidad? Yo estuve como defensor del pueblo en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué año y a fue? mí me tocó estar en la época del que se vayan todos, que fue una época que salió todo el mundo a la calle a pedir que se vayan todos los políticos. Entonces en cada esquina había una reyerta popular, una revuelta. En la ciudad de Buenos Aires era donde más se manifestaba, especialmente en una revuelta urbana. En muchos lugares de toda la Argentina se dio esto. Y estar en una institución como la Defensoría del Pueblo, vos fíjate el nombre, ¿no? Ponerte esa ampulosidad en el nombre. Y al mismo tiempo todo el mundo pidiendo que se vayan todos los políticos, realmente fue muy fuerte, muy fuerte. Acompañar el proceso de asambleas populares, de asambleas en cada uno de los lugares donde se había puesto en vilo todo el sistema institucional de la Argentina. Reacomodar un país es muy difícil, especialmente los países que económicamente están todavía rezagados desde el punto de vista de sus posibilidades, de sus capacidades productivas por un lado, y también de sus condicionamientos económicos por el otro, a partir de los endeudamientos. Endeudamientos que no se terminan de pagar nunca, que siempre se renegocian, que cada vez son más caros los intereses, y ahora estamos en la Argentina en plena discusión con los acreedores externos respecto a si nos aceptan o no una oferta que está haciendo el país para poder permitir sortear el inconveniente de afrontar los gastos que implica la deuda y no cubrir con lo que son los gastos necesarios para poder afrontar lo que implica un presupuesto argentino, un presupuesto donde cada uno de los rubros ya están de algún modo condicionados por el mismo coronavirus. Porque el 15% del Producto Bruto Interno va a parar. Se va a pagar y además para pagar los intereses de la deuda, ni siquiera el principal. Claro. Ni siquiera el capital. Claro. Fue este grito que se vayan todos, que fue alrededor del 2005, 2006, por ahí, por esas fechas. 2001. 2001, y sí, bueno, exactamente, que se vayan todos, al principio de los 2000. Y decías tú que decía que se vayan todos los políticos, no queremos de ningún partido, a ninguno. ¿No te ubicaban a ti como defensor del pueblo? ¿No te ubicaban como político, Alejandro? No, porque la Defensoría del Pueblo es un lugar que está al lado, está muy cercana a la gente, está muy cercana a la sociedad civil. Es algo sintomático interesante, más allá de la figura del ombudsman, lo que aconteció en aquel momento, porque también hay que decirlo, había una antipolítica muy fuerte en las calles y que estaba fogoneada a través de los medios de comunicación esa antipolítica. Está bien que se le pidiera en rendición de cuentas a políticos que no podían administrar lo público, o que tenían incapacidades estatales o que tenían incapacidades personales para administrar lo público y se notaba. Pero lo que es cierto también es que había una arremetida muy fuerte por los sistemas financieros internacionales en ese momento para mostrar que no se podía administrar el país. O sea, nos ponían el riesgo país, que es un parámetro. Claro, es una nueva forma de medirte el aceite, hablando automovilísticamente, medirte el aceite desde las consultoras internacionales que jugaban a decir que entrábamos en default, que no podíamos cubrir la deuda, que éramos un país insolvente, y todo esto, las bolsas bajaban nuestras diferentes empresas en las bolsas internacionales, y el país se transformaba cada vez en un país más impotente. Y esa impotencia se manifestaba en las calles también,
con una exigencia social muy fuerte. Ahora, en esa exigencia social, veíamos que quienes gobernaban no estaban a la altura de las circunstancias. Esto por un lado, pero por el otro lado también, veíamos que había con las cacerolas, con esa disconformidad manifiesta en las calles, un repudio a la política y a lo político muy fuerte. O sea, la antipolítica había ganado las calles también. Y esto no es bueno. No es Y bueno. esto no es bueno. Porque no hay salida a todo esto si no es con política. No hubo salida a todo esto si no fue por la política. Entonces, una cosa es la politiquería, que no puede con, y otra cosa es la política. O lo político, que es lo filosófico, lo estructural institucional, que le da vida a esa dinámica de la vida política que necesita encontrar cauces para buscarle un lugar a la nueva vida institucional de un país. Es más, el país salió adelante institucionalmente. Sí, y es distinto el político al arribista, al oportunista, al mentiroso, al que medra con el poder público. Coincidimos tú y yo, Alejandro. Yo tuve la suerte de coincidir contigo en varios países, interactuar en algunos eventos, y me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho cuando platicabas alguna de tus experiencias que tuviste como defensor del pueblo en Buenos Aires. O sea, que nos platicaras alguna para que nuestro público se dé una idea de lo que hacías. Eran experiencias de mucha garra. Era una etapa muy, muy especial de la Argentina, sí. A mí particularmente, yo la veo tan lejana que vos me la traés a colación y yo la cuento, pero la realidad es que la veo muy lejana. Era una etapa muy distinta a la que estamos viviendo ahora. Una etapa donde se habían erosionado todo tipo de sistemas de entramado social. Y ganaron las calles determinado tipo de activismo político, por un lado, pero ganó las calles también la bronca, la indignación, la impotencia de la sociedad. Entonces, esto implicaba no poner paños fríos, porque sería ridículo decir, no, este es un momento de apaciguar, este es un momento de contener, este es un momento de recanalizar conflictos para que vayan hacia un camino no violento. Miren, la verdad era que era un momento de tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones lo que hacíamos nosotros era buscar escenarios dialógicos para la búsqueda, para el reencauzamiento y la toma de decisiones de la política pública. Entonces hubo muchas mesas que se han gestado a través de mecanismos participativos que permitieron reencauzar al menos un sistema de toma de decisiones, que creo que para eso es muy valioso todos los instrumentos de los cuales nosotros formamos parte de un movimiento internacional como un movimiento mediador. A mí me parece que por allí hay una endija en el debate que a mí me gustaría abrir, o al menos empezar a avisorar. Esa endija que nos deja la capacidad de acción de los modelos participativos, de los mecanismos de acción que permiten promover instancias dialógicas en los momentos de mayor crisis. Y no diálogo para atemperar el conflicto, para colchonar el conflicto, para que desaparezca el conflicto, sino diálogo para darle lugar a aquellos que no tienen voz. Diálogo para poder tejer un entramado en el cual puedan caber todos. Diálogo en el cual se aseguren, por eso es tan importante, figuras que puedan llegar a ser garantes de esos procesos dialógicos. Y la Defensoría del Pueblo en aquel momento lo era, por eso yo no estaba dentro del paquete que decían, bueno, que se vaya este también, que se vayan todos y vos también. No, a mí me pasaba que me daban cierto margen. Por más Te que cocinabas aparte. Sí, pero cuidado, que yo cobraba sueldo público y que eso era un tema también en ese momento, que no estabas exento de la mirada contradictoria de aquellos que estaban con bronca, con indignación, que cobraban muy poco un jubilado, y el sueldo de cualquier persona que tuviera una responsabilidad pública era por lo menos 10 veces más de lo que cobraba un jubilado. Entonces, estas asimetrías también generaban cierto grado de tensión, de fricción en la mirada de los unos hacia los otros.
Y ya no hablo de respeto, de reconocimiento, sino cuidado, de esa brecha asimétrica que existe en materia de los que están adentro y los que están afuera del sistema económico. Y eso entró en contradicción. Esas asimetrías están vigentes. Y están vigentes en todos nuestros países. Vigentes y profundizadas. Bien, te agradezco. América Latina es posiblemente la región más desigual del mundo. Y digo posiblemente porque África está muy parecida a América Latina en esto. Lo que hay es una gran concentración de riqueza por parte de algunos actores, de algunos sectores, que verdaderamente no tienen límite. Pero no solo no tienen límite en el manejo de su propia administración de construcción del poder económico, sino que no tienen límite en cuanto a los momentos álgidos de los países. No son solidarios, no ponen lo que tienen que poner. Y a nosotros se nos está dando un debate en la Argentina donde hay 11.000 personas que deberían estar haciendo aportes sustanciales para esta etapa y están buscando la manera de no ser grabados impositivamente. En decir, bueno, si yo tengo que poner, pongo, pero que sea un empréstito. No, un empréstito no, es momento de dar, no es momento de prestar. Y entonces esto me parece que es fundamental. Esto me parece que es fundamental si, a ver, porque dicen que se escucha bajo, entonces... Sí, hay que un poco elevar un poquito. Traté de elevar para que se escuche mejor. Ahí está mejor. Bueno, ahí se escucha mejor, bien. Sí. Bueno, gracias por avisarnos. Entonces esto es lo que me parece que está en juego. Las asimetrías, las desigualdades profundizadas y también la concentración de la riqueza. Yo no estoy en desacuerdo que dentro de la economía de mercado la gente pueda ganar dinero. Todo lo contrario, que gane que tiene que ganar. Lo que no puede ser es que la brecha de desigualdad sea tan profunda y al mismo tiempo que a los momentos más álgidos de estas situaciones hagan la vista gorda, no quieran contribuir. O sea, donde está la mayor concentración de riqueza es donde está la mayor mezquindad. Hoy encontramos casualmente en las pandemias pueblos absolutamente solidarios, donde se abren comedores comunitarios, donde se pone lo mejor de la sociedad y donde se caen todos los velos de lo que podría llegar a ser de sociedades individualistas, porque lo venimos marcando, que tenemos sociedades cada vez más individualistas a partir de la sociedad de mercado, a partir de la sociedad de consumo. El mercado y el consumo nos transforman en individualistas, por encima de la singularidad. Ahora, la realidad es que una sociedad que tendía cada vez más a la coexistencia que a la convivencia, al momento álgido, los de abajo se prestan colaboración y los de arriba miran para otro lado. Y esto no es menor, porque estos choques asimétricos generan este tipo de ruptura de vasos. Entonces nosotros trabajamos por la cultura de paz, intentamos promover a partir de las entidades socializadoras un atravesamiento cultural para munirse de la no violencia y nos encontramos que desde los propios sistemas se genera una violencia estructural más profunda que lo único que hace es enfervorizar a actores sociales que lógicamente tienen que salir a la calle para hacer valer su voz. ¿Dónde queremos que no sean las calles? Que las personas que están siendo maltratadas, abusadas, no tenidas en cuenta y al mismo tiempo no garantizados sus derechos, puedan hacer valer sus derechos si no es en el espacio público, si no es generando acontecimientos mediáticos donde, bueno, se globalice también su voz. Muy bien, pues estamos platicando con Alejandro Nató, él está en Buenos Aires. Nosotros estamos en Hermosillo, a 9,000 kilómetros y a 4 horas de diferencia, ya son casi las 12 de la medianoche. Lupita, a ver si nos puedes poner, hay algunos comentarios muy interesantes que me gustaría que que leyéramos, Alejandro. A ver, Mari Juárez, hola Mari, Nelly Lampar, buenas noches, doctora, desde Coyoacán. Rosa María, buenas noches desde Iztacalco, en la Ciudad de México. Luz de Lourdes, desde Hermosillo, Sonora, saludos. Teresa Barreto, Javier, saludos, Teresa.
¿sí? Teresa de Portugal, ¿sabías? De Portugal, órale, excelente, desde Portugal. Y a ver, Una Mari, genia, ¿desde una dónde? genia. Sí, excelente. No, pues es que tienes tú una red de seguidores y seguidoras, pues, internacional. Pues muchas gracias, ¿eh? No, pero Teresa debe tener ahora a las 5 de la mañana casi. Yo Ah, no sé, o sí, se levantó o no se acostó, pero Carla Elizabeth dice: saludos, maestro. Es el maestro Alejandro, debe de ser. Sí. Buenas tardes, Marta Beatriz. Sí, sí, efectivamente, en Portugal, pues son 100, sí, debe ser como las 5 de la mañana. Ivette William, muy buena conferencia. Gracias, Ivette. Qué bueno que estás acompañándonos, Ivette. Alejandro Nató, saludos desde la Ciudad de México a la bella Argentina y todos sus habitantes. Qué bueno. Qué bueno. Grande Alejandro Nató, dice Carolina Smois o algo así. sí, ella es una gran colaboradora mía. Es como una fan, diría yo. No, mentira, es una docente que está en mi cátedra. No sé qué hace aquí, pero me encanta que esté aquí con nosotros. Está en Buenos Aires ella también. Sí, está en Buenos Aires. Sí, Sí. ella también La quiero mucho, la respeto mucho. Tiene un doctorado hecho en materia de derechos humanos. Es verdaderamente una persona que tiene muchas condiciones desde el punto de vista académico y al mismo tiempo es una gran persona. Sí, Chava Gómez, aquí también de Hermosillo, aquí del sur de la ciudad. Excelente charla. Muy bien. Alejandro, tengo entendido que te acaban de publicar un libro que Angélica Partida, excelente invitado de primerísimo nivel de Únete. Muy bien, Silvia Iris Niajul, ¿sí? Hola, qué bueno hablar de estos temas. Minerva Sánchez, excelente. Bueno, pues tienes una gran cantidad de seguidores, una gran cantidad de seguidores y seguidoras, Alejandro. Tengo entendido, te digo, Alejandro, que acaban de publicar en Génova, Italia, un libro que tú coordinaste, ¿sí? Esa temática, ¿sí? De ese libro reciente, ¿sí? ¿Cómo la relacionas con lo que está ocurriendo actualmente? Sí, sí. Es bueno lo que me preguntas, porque esa temática aborda diferentes tipos de conflictividades que se da en materia de lo social y que se da en materia de lo que hace al mundo de la cultura de la paz. Y verdaderamente yo creo que ese tipo de enfoques que tienen que ver con la proliferación de la cultura de la paz en la sociedad, más allá de lo que acontece, debería ser una causa generalizada, porque tiene que ver con nuevas dinámicas convivenciales. Yo vengo diciendo desde hace un tiempo que este parate que generó el coronavirus nos tiene que hacer reflexionar en muchos sentidos. El primer sentido es cómo estábamos antes y cómo pretendemos estar después. Y como es una época de introspección, de reflexiones, como decía yo cuando anunciamos este encuentro, creo que pensar el después en esas nuevas convivencialidades que deberían haber es directamente proporcional a ese libro que hemos escrito colectivamente con muchos autores, entre otros Graciela Frías, Jesús Pesqueira, compartieron este libro con nosotros. Y que son mexicanos y que muchos de ustedes los conocen. Lo que es real, que hay una situación muy especial en las sociedades que buscan tener la bonomía que verdaderamente tienen y que buscan canalizar esa bonomía a través de mecanismos de relacionamiento. Y en esos mecanismos de relacionamiento está indudablemente la trama social. La trama social que se da en las familias, la trama social que se da en las escuelas, la trama social que se da en las organizaciones donde se trabaja, la trama social que se da en la comunidad. Y esa trama social indudablemente requiere una alimentación y una retroalimentación permanente. Es así que el transformar patrones culturales que tienen que ver con cuestiones muy arraigadas dentro de lo que es
la cultura del buen trato, por ejemplo, desde la lógica del maltrato, la cultura de la no discriminación desde la lógica de la discriminación, porque todo esto existe. La manera en que nos vinculamos con la otredad, con la alteridad, la lógica de la interculturalidad. Esto cuenta también al momento de decir qué sociedad tenemos y hacia qué sociedad queremos ir. Porque yo hablaba de la búsqueda de nuevas convivencialidades, pero hay que asumir los desafíos de la época, que es derribar barreras. Hay barreras de accesos a derechos que hay que derribarlas, por lo menos garantizando que esos derechos se puedan cumplir. Porque no es solo enunciar derechos humanos para poder decir que la gente tiene derechos a ser persona digna. Es una cuestión un poco más profunda, que es la materialización real de esos derechos. Y en la convivencia también está ese tipo de sistemas en los cuales el otro puede ser un otro digno o el otro puede ser un otro indigno, y así lo hacemos sentir, en función de cómo somos nosotros. Entonces, ¿cómo transformar el nosotros individualista, el nosotros sesgado, el nosotros antagonista, el nosotros polarizante, en un nosotros colectivo que sea constructivista y que tienda hacia una cultura distinta a la que podría llegar a ser la del maltrato, la tentatoria contra el bien común? Y para esto me parece que hace falta campañas de concienciación muy fuertes que tienen que ver primero con una filosofía. Y que esa filosofía después se puede llevar a las prácticas. Por eso ese libro que vos haces mención, que tiene filosofía y práctica allí, expresada en varios autores, y que en una segunda versión, con otros artículos, uno se publicó en Buenos Aires, en Argentina, y otro se publicó allí, pero son dos libros distintos que me tocó coordinar con dos colegas de España. La verdad es que yo creo que tiene una sincronía enorme con la etapa actual, con la etapa de qué camino vamos a transitar juntos y cómo se transita el tránsito, porque el proceso es importante. Y en ese proceso me parece fundamental en un compromiso colectivo, en una necesidad de visualizar que donde hay asimetrías, donde hay injusticias sociales, donde hay una situación de profundización de la brecha de desigualdad, tiene que haber una contracara de construcción de un espacio distinto desde lo estatal, desde lo institucional, desde la política y también desde nosotros. Y acá es donde creo que hacemos la diferencia cuando empezamos a pensar cuál es nuestro rol. ¿Cuál es nuestro rol en una sociedad que tendría que tender hacia una mejor convivencialidad? ¿Cuál es nuestro rol si tenemos estos desafíos por delante de derribar muros que son muros abisales? Son líneas abisales en las cuales si no logramos dejar de observar esas líneas abisales, empezamos a ver al otro de manera más diáfano. Pero esas barreras invisibles que ponemos nosotros de invisibilización al otro no hacen otra cosa que generar mayor tipo de rispidez, de tensión, de fricción en la sociedad. Por eso digo, hoy hasta los procesos de gentrificación en las ciudades hacen que los unos y los otros tengan que vivir juntos pero distanciados. Hoy los modos de tratarnos del sistema financiero de las personas, poniendo tasas de interés usurarias, no hacen otra cosa que generar mucha bronca social y al mismo tiempo una impotencia de exigibilidad, porque no se sabe quién va a tutelar ese tipo de derechos frente a la omnipotencia del poder económico, que se expresa en una tasa de interés en una tarjeta de crédito cuando alguien paga el mínimo de la tarjeta de crédito, porque no puede pagar el resto, o que se expresa en una forma de vincularse también con los derechos del consumidor. Pero todo esto no lo podemos dejar de ver si no tenemos el ambiente también como una cuestión antropocéntrica. Entonces Alejandro, sí, termina la idea. No, entonces lo que quiero decir es, nuestro trato a lo que es
la tierra, en cuanto a lo que está viendo en toda Latinoamérica, el avance de las fronteras del extractivismo, donde cada vez prolifera más también la explotación de la tierra sin cuidados, o los agrotóxicos que han venido para quedarse, con el efecto nocivo que tiene, o la megaminería con propulsión a través del agua, donde le saca el agua a las poblaciones locales y se lleva el producto hacia otros lugares para no pagar impuestos. Y esto no quiere decir que esté mal, quiere decir que no tiene control. Entonces, lo que está mal es atentar contra la contaminación del agua, sacarle el agua a la población, no tener ningún tipo de control. Y me parece que este tipo de cosas donde se impone el poder del capital frente a la necesidad social, está generando también la ruptura de otro vaso. Sí. Entonces, está generando ruptura de otro vaso. De lo que estás diciendo, Alejandro, podemos deducir que, bueno, el movimiento mediador internacional que nos ha permitido tú y yo estar juntos en Bolivia, en La Paz, en Tarija, en Salta, en Argentina, en Senegal, allá en África y aquí en México, ese movimiento mediador internacional, por lo que estás diciendo, se deduce que va a tener mucho trabajo. Sí, en principio, yo, ya que lo traes el tema, lo quiero reforzar. Creo que lo que ha logrado el Instituto de Mediación de México como una especie de faro que fue mostrándole a diferentes países cómo debería edificarse el movimiento mediador, a partir del liderazgo de Pesqueira y de todo un grupo humano que gira alrededor de él. Acá la tenemos a Luz de Lourdes, que también es parte de ese equipo, igual que vos, Juan Manuel, que creo que sos uno de los pilares también allí. Creo que han hecho mucho para poder tener hoy un umbral de partida en el cual desde allí en más todo es un camino en construcción, pero positivo, todo es un camino de construcción colectivo, todo es un camino de construcción de un movimiento, como lo llamaste. Pero para que se constituya ese movimiento hubo que hacer mucho trabajo. Hubo que hacer mucho trabajo en muchos lugares, hubo que diseminar. Hay un colega nuestro que habla de la polinización, que es Fulleda, que es un muy lindo término. Se ha polinizado este movimiento a partir de también la filosofía de la mediación, que tiene que ver con esto de cuestiones básicas que tiene un gran paraguas encima, que es la cultura de la paz. Y en ese esquema de la cultura de la paz, la filosofía de la mediación y también las acciones propias de aquellos que pretendemos hacer un aporte al mundo el que vamos a vivir, yo creo que el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos es un mundo, a nuestros hijos, a los nietos, es un mundo complejo, es un mundo complicado, y creo que tenemos mucho para hacer nosotros todavía, para poder tener un mundo mejor, un mundo donde quepamos todos, un mundo donde colectivamente pensemos en las capacidades de acción que podemos tener para poder generar ya no una evitación de un conflicto, sino una canalización de la violencia hacia lugares donde no se generen. Pero cuando hablamos de violencia tenemos que ver los patrones que generan la violencia, no la violencia que se manifiesta como violencia directa, circunstancial por la violencia, sino trabajar en esos patrones. Por eso creo que en la etapa que viene, desde este umbral de partida que tanto se ha trabajado para poder construirse, y especialmente con este liderazgo fuerte que ha tenido México a partir del Instituto de Mediación y de la Universidad de Sonora, estimo que a partir de ahora tenemos que agregarle valor. Y en ese agregado de valor necesitamos un posicionamiento más fuerte por parte del colectivo mediador. Un posicionamiento en temas como cómo queremos la nueva normalidad, hacia dónde queremos ir con esta nueva normalidad que se aproxima, si verdaderamente la normalidad que algunos añoran es la normalidad que teníamos antes del coronavirus. Bueno, yo creo que nosotros verdaderamente no queremos eso, porque queremos trabajar como colectivo mediador sobre los patrones culturales que generan violencia estructural.
Sin duda. Y esos patrones que generan la violencia estructural no nos pueden sostener callados esperando que llegue un conflicto para ver qué hacemos con el conflicto. Entonces ahí es donde yo hablo de posicionamiento. Ahí es donde digo que hay un rol proactivo desde este umbral de partida que empezar a pensar para poder constituirnos en una voz activa frente a los patrones que generan esa violencia estructural. Porque indudablemente la violencia directa, en términos de Galtung, que es un conflictólogo, para los que no trabajan en el campo nuestro, bueno, es quien piensa este tipo de violencias. Hoy las violencias son densas, son de proximidad, pero también estas violencias que surgen como violencia directa, surgen como causa de estas violencias estructurales. Por eso creo que nuestra voz se tiene que alzar frente a las violencias estructurales en la nueva normalidad que pretendemos. No podemos seguir mostrándonos como parte de un dispositivo del sistema que está para poder colaborar con el sistema para que el sistema esté mejor, cuando es el propio sistema el que genera las condiciones en las cuales está pasando todo lo que está pasando. Entonces es ahí donde nosotros primero nos debemos un debate hacia adentro. Y luego de tener ese debate hacia adentro, me parece que tenemos que tener un posicionamiento hacia afuera. En este sentido, agregarle valor a este movimiento mediador implicaría tener una voz que se posicione muy fuerte. Y yo creo que las conclusiones de todos los congresos de mediación que vos hacías reflexión, que vos hacías mención anteriormente en tu reflexión, tienen que ver con esto de, bueno, ya tenemos una argamasa para poder pensar desde un lugar. Porque en cuanto a Congreso hubo posicionamientos bien claros frente a estas violencias estructurales. Me parece que es hora de posicionar esto, de posicionar, y con un pensamiento colectivo co-construido. Por eso creo que juntos, como movimiento, deberíamos estar ahora debatiéndonos el qué hacer en la nueva normalidad. Excelente reflexión. Sí, sin duda has profundizado, Alejandro, has llegado al meollo. Y se me estaba ocurriendo aquí al equipo de Confieso que he leído que quizá más adelante podamos hacer pues, alguna mesa redonda, alguien que esté en Portugal, a Teresa, invitemos a Teresa la próxima, en Portugal, alguien que esté en España, quizá por allá nuestro amigo africano que anda por Alemania, nuestro amigo Besuya que ya está en Brasil, o a veces anda por allá en Portugal. El propio generalmente Jorge lo tenemos acá. Me voy a apropiar, me voy a apropiar de la argentinidad de Besuya. Ya, perfecto. Y tantas masas argentinas que hay por ahí. O sea, hacer una mesa que permitan, a partir del marco que estás ubicando, de qué hacer. Yo estoy seguro, Alejandro, que en esta cuarentena tú estás produciendo ahí a ritmo frenético ahí de qué vas a hacer y qué va a ser el movimiento y qué se tiene que hacer en una reflexión colectiva, ¿sí? Bien, que nuestros amigos y nuestras amigas de Confieso que he leído saben bien, nosotros transmitimos todos los días de lunes a viernes de 7 a 9, que nuestras entrevistas son de 15 minutos, quizá a veces de 20, ¿no? Pero ahora teniendo un garbanzo de a libra, pues ya llegamos casi a la hora, y qué bueno que estás por aquí. Me gustaría, Lupita, sí, pon saludos a mis colegas mediadores, Anabel Lee, qué bueno, Anabel, gusto saludarte. Sí la conoces, Alejandro. Anabel estuvo en el diplomado de mediación, ¿sí? Sin duda la conozco, Anabel. Laura Quiroz, pues sin duda, excelente. Ella es mi amiga, Laura es mi amiga. Sí, es amiga nuestra. Ha estado en el programa varias veces, ¿eh? Y nos debes, Laura, otra presencia por aquí. Está Javier Villegas, Juan Loaiza, Carla Elizabeth, aquí en Guerrero, del estado de Guerrero, dice que qué lindo, Loaiza, qué lindo que te tienes tu club de fans, dice en Guerrero, dice Carla Elizabeth. Muchas gracias, sí. Pues hemos estado, Carolina, bueno, de nuevo, siempre tan generoso, Álvaro, dice, Diana Miranda, por ahí estaba también, Luz de Lourdes, vimos a varios, Carla Nauder, buenas tardes. Entonces, creo yo, Alejandro, que has puesto tú en una piedra de toque
para dónde transitar, porque, como dices tú, la normalidad antes de la pandemia, pues no nos gusta. Dice, espero la invitación con gusto. Excelente, Laura. Sí, no nos gustaba. Es una nueva normalidad, pero no esta nueva normalidad que yo la estoy viendo institucional. La verdad es que, me da escalofrío. Más adelante vamos a organizar y sin duda vamos a contar contigo porque eres una persona muy dispuesta a transmitir tus conocimientos. ¿Alguna mesa redonda virtual? A ver cuántos podemos meternos aquí, 3, 4, hacer una mesa para reflexionar sobre ese punto. Vamos a concluir la charla. Alejandro, te voy a pedir una conclusión final, ¿sí? Vamos a concluir la charla, siempre para dejar algo de que la gente diga, oye, ¿qué quiero más? Más va a haber más adelante, de nuevo con Alejandro, ¿sí? Te agradecemos mucho, Alejandro, que hayas acompañado hoy. Confieso que he leído, te tocó el apéndice número 34, dejamos los tomos en el 170, allá en cabina, ¿sí? Acá estamos a control remoto, ¿sí? ¿Con qué te despides el día de hoy, Alejandro, en espera de un nuevo momento? Bueno, yo creo que tenemos que ir rumbo hacia una rehumanización donde busquemos procesos de cambio, donde el privilegio que podamos tener algunos no nos nuble la empatía. O sea, que no dejemos de pensar en el otro que no la está pasando bien, que no dejemos de tener en cuenta que tenemos mucho para aportarle a esto de achicar la brecha de desigualdad y que estamos en un momento crucial donde seguramente el capitalismo como tal se pueda llegar a estirar, a profundizar. Yo no creo que se desmoronen las estructuras que se han generado como para sostener el mundo en el cual estamos viviendo. Lo que creo es que nosotros tenemos que incidir sobre esas estructuras para que se rehumanicen en serio, que se puedan cambiar y que al mismo tiempo puedan tomar conciencia que del modo en que están llevando el mundo así no da para tanto, no da para más, y que tenemos mucho para aportar desde nuestro campo hacia nosotros mismos, en el trato de todos los días, en la manera en que miramos al otro, en la manera que acogemos al otro y en la manera también en que a la otra, y en la manera que podemos llegar a tratar a nuestros niños, porque en definitiva tenemos que pensar la sociedad que viene en función de esos niños. Y las niñas y los adolescentes. Creo que el cambio pasa también por la cultura y pasa por allí. Y todo lo que podamos hacer para poder infundir hacia un cambio de mirada por parte de la sociedad a partir de sus cimientos, vamos a lograr que el día de mañana esa semilla se transforme en una sociedad mejor. Todos vamos rumbo hacia sociedad mejor en tanto y en cuanto pongamos lo mejor que tenemos para que podamos lograr esa sociedad mejor. Y creo que en esto hay que hacer un esfuerzo colectivo. Muchísimas gracias, Alejandro. Formas parte fundamental de ese esfuerzo colectivo y vamos a seguir platicando para que nos sigas nutriendo con tus conocimientos y tus experiencias, Alejandro. Muchas gracias y muy buenas medias noches allá a Buenos Aires. Gracias, un gracias enorme. Aquí ya estamos a medianoche, sí. Ya estamos a medianoche. Ya es un día nuevo. Ya es un día nuevo. Buenas noches, que descanses, Alejandro. Gracias, un enorme gracias. Pues Alejandro Nató, que excelente, una excelente persona, un excelente profesional, un mediador de primera. Miren, habíamos programado otra música, ¿sí? Pero estaba acordando que hace 2, 3 semanas programamos una canción muy nueva, porque hoy es lunes de música vernácula, ¿sí? Programamos una canción muy nueva con Pablo Montero, que tiene que ver con la cuarentena. Aprendimos, se llaman, ¿recuerdan? Si no recuerdan, la van a recordar. Entonces, tomamos nuestro separador, lo colocamos, vamos a escuchar a Pablo Montero con esta muy, muy nueva canción, Aprendimos, relacionada con la cuarentena, y enseguida regresamos directo con el maestro Vladimir Gómez Anduro.
Enseguida volvemos, les comparto la canción. Se apagaron las luces, cambiamos de escenario, se encendieron las velas para rezar a diario, se doblaron rodillas y se rompieron egos. Desde la misma silla nacieron nuestros ruegos. No pensamos que un beso pudiera lastimarnos. Sin embargo, por eso dejamos de tocarnos el saludo de lejos, como hacen los extraños. Aplicamos parejo para no hacernos daño. No abrazar a los viejos fue lo que más dolió. Y así fue que la vida de un momento a otro a todos nos cambió. Aprendimos que el tiempo jamás se recupera, a decirnos te amo, sin alargar la espera, a tomarnos la mano de distinta manera, y nuestro lado humano brilló por donde quiera. Aprendimos que estamos en una misma esfera, que no importa el estatus, posición y carrera, el dolor es el mismo en la nación entera. Si se trata de unirnos, no existen las fronteras. Aprendimos sin duda una dura lección, y aunque es grande la herida, siempre la salida la encuentras con Dios, que está en tu corazón. Y así se canta, Aprendimos que el tiempo jamás se recupera, a decirnos te amo, sin alargar la espera, a tomarnos la mano de distinta manera, y nuestro lado humano brilló por donde quiera. Aprendimos que estamos en una misma esfera, que no importa el estatus, posición y carrera, el dolor es el mismo en la nación entera. Si se trata de unirnos, no existen las fronteras. Aprendimos sin duda una dura lección, y aunque es grande la herida, siempre la salida la encuentras con Dios, que está en tu corazón. Pues lunes de música vernácula, de música ranchera. Y bueno, aprendimos. Pues sí, estamos aprendiendo una dura lección. Esperemos que ese aprendizaje continúe en la post-cuarentena, en la post-pandemia, que esperemos que sea pronto ese post. Todavía no es, no se descuide. Mañana vamos a platicar de eso, de que no haya descuidos en esta supuesta nueva normalidad. Aún no se da. Bien, creo que ya está por ahí el maestro Vladimir Gómez Anduro. Sí, pues ya está. Y vamos con la cortinilla. Charlando con los expertos.
Vox Populi, Ciudadanía y Democracia en el siglo XXI, con el maestro Vladimir Gómez Anduro. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Qué tal, maestro? Muy buenas noches. Pues aquí escuchando al invitado del día de hoy, muy interesante la plática y pues qué padre que ya se está internacionalizando el programa. Sí, ¿verdad? Bueno, oye, ¿qué más internacional si tenemos un experto desde Chojoa, mano? La hermana República de Chojoa. La hermana República de Chojoa, ¿no? Sí, pues qué bueno que te gustó ahí. Es un tipazo Alejandro Natorsi. Él viene aquí a veces, invitado por Jorge Pesqueira, invitado por Luz de Lourdes, por Laura, a la universidad, a ver si cuando pase por aquí para que los saludes, que saluden. Yo creo que personas tan productivas y como tú y como él, el hecho de que que están en campos aparentemente tan disímbolos, ¿no? Pero que en realidad están interconectados, sin duda, ¿eh? Claro. Están interconectados, o sea, entonces va a ser interesante. Pues qué bueno que no te enfadaste en la espera, pues ya ves que... No, hombre, al contrario. Siempre duramos unos 15, 20 minutos con los invitados, pero bueno, el lunes pasado tocó la suerte de tener a Carlos Bracho, pues tampoco podemos decirle a Carlos Bracho, maestro, 8 minutos y vaya si usted no, pues cómo. No. Y Alejandro tampoco, pues a ti tampoco, Vladimir. Adelante. Gracias, maestro, gracias. Pues, como solemos decir por ahí, la tercera es la vencida, y parece que para el tema de que habíamos estado platicando, más o menos así como 3 secciones le dedicamos al tema de la famosa reforma electoral local. Pues bueno, a final de cuentas, el pasado jueves 28 de mayo, pues finalmente se aprobó la famosa reforma electoral, nada más que no fue la reforma que proponía la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Estado de Sonora, es decir, no era aquella reforma que impulsaba el PRI, el PAN, algunos puntos que proponía el diputado Montespiña, el diputado Gildardo Real. No, como recordaremos en la última sesión que hubo, se sacaron los temas que tenían que ver con todos los temas que tenían que ver con la paridad de género y violencia política, decíamos ahí, lo comentábamos en el programa anterior, que pues se sacaron todos esos temas y se pospusieron para su votación. Bueno, pues lo que se votó el jueves 28 fueron exclusivamente los temas de la Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada de Morena, María Alicia Gaitán. Es decir, creíamos que no les iban a dar los tiempos, pero platicábamos en la sección anterior que, pues bueno, dependía de cómo hubieran cabildeado los temas. Parece que los cabildearon bien, y aunque no salieron ninguno de los otros temas de la reforma electoral, sí salieron los temas de las mujeres, vamos a englobarlo así. Pero bueno, antes de ver los temas de qué se tratan, vamos a empezar a hacer, digamos, a contextualizar, a hacer un poquito del antecedente de qué se trata. Empezaríamos por comentar que a nivel local esta reforma estuvo impulsada por un grupo de mujeres que ya tienen bastante tiempo empujando este tipo de temas a nivel tanto nacional como a nivel local. Usted lo sabe muy bien porque estuvo ahí. Sonora fue el primer estado que tuvo en aquel entonces, eran cuotas de género, por allá en el año de 1996, y se hablaba inicialmente de una cuota de 80-20, es decir, que ninguna de los dos géneros podría tener más de 20 o más de 80% de la representación en el Congreso. Bueno, pues esta reforma y todas las reformas que han sido impulsadas es por un grupo de mujeres que se llama principalmente es la Red de Mujeres en Plural, que las caras más visibles de este grupo son la maestra Olgaide Flores y seguramente muchos la conocen también, a la doctora María Inés Aragón. Bueno, pues fueron este grupo de mujeres las que lograron precisamente posicionar
estos temas en el Congreso local, cabildearlos, y yo creo que los cabildearon muy bien, y finalmente salió por unanimidad este tema de las reformas. Pero vamos a platicar qué pasó antes o de qué se trata en estas reformas. Pues bueno, no es que se les haya ocurrido aquí a nivel local hacer los ajustes a nuestras leyes locales, ¿no? Esto se deriva de una reforma federal que hubo hace apenas el mes de abril, una reforma federal que impactó varias leyes, concretamente 8 leyes federales, entre ellas, digamos, la ley que articula todo este tema era la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la ley general del sistema de medios de impugnación, la de partidos políticos, la ley general en materia de delitos electorales, en fin, 8 leyes se reformaron a nivel federal. ¿Cuáles eran los temas que están a lo largo de estas 8 leyes que se reformaron, insisto, a nivel federal en abril pasado? Bueno, son 2 grandes temas. Por un lado está el tema de la violencia política contra las mujeres. ¿Qué es lo que hacen? Se conceptualiza esta idea de qué es la violencia política, se deja de manera, digamos, más claro. Todavía había un debate de qué tendríamos que entender por violencia política contra las mujeres. Bueno, pues aquí se cierra el concepto de violencia política y se crea un catálogo de conductas para que encuadran en este concepto de violencia política. Además, se fortalece, digamos, el sistema institucional diseñado para prevenir, erradicar y sancionar este tipo de conductas. Es decir, de manera más clara se establece qué va a hacer cada institución respecto a esta materia. Y por el otro lado, el otro gran tema que tratan estas reformas es, digamos, la armonización o adecuación a la reforma constitucional de junio del 2019 que se conoció con el nombre de paridad en todo. ¿Qué era lo que hacía esta reforma? Que también ya la comentamos en alguna sección de aquí de nuestro programa. Pues bueno, eleva el tema de la paridad no solamente a los órganos legislativos, que es, digamos, donde empieza todo este tema de en aquel entonces cuotas de género. Hoy ya hablamos de paridad de género, sino que como su nombre lo dice, lo eleva a prácticamente todo. Es decir, pasa por el órgano ejecutivo, por el judicial, por los órganos constitucionales autónomos, por los partidos políticos. Es decir, prácticamente todos están obligados ahora a cumplir con este mandato constitucional de 50% de las posiciones para los hombres y 50% de las posiciones para las mujeres. Entonces, en estas reformas, lo que vemos es ese mandato constitucional, hacen las adecuaciones a las leyes para cumplir ese objetivo de 50-50. Ahora bien, estas reformas que se dieron, como he dicho, en abril pasado, si bien no contienen un mandato expreso hacia los congresos locales para hacer, digamos, las adecuaciones a las leyes locales, pues sí generó como que le voy a llamar así, una ola de intentos de reformas a nivel local. Es decir, varios estados han empezado a agarrar esta reforma que se dio a nivel federal para hacer los ajustes a nivel local. Tal es el caso de Michoacán, que ya hizo las adecuaciones. También los hizo Campeche, Querétaro, Oaxaca, Sonora, Guanajuato. Hasta la semana pasada íbamos 6 estados que habíamos hecho los ajustes, insisto, a estas reformas federales. Pero bueno, digamos, esto es el antecedente resumido así muy rápidamente de lo que tuvimos el jueves pasado, el jueves pasado, que fue 28 de mayo. Ahora vamos a los temas que se metieron en esta reforma.
Y pues lo primero que hay que decir es que igual que a nivel federal, pues también se trata de una reforma integral, es decir, no solamente se trata de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino que también abarca 8 leyes, nada más que de carácter local. Empieza por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre y de Violencia para el Estado de Sonora, obviamente nuestra ley electoral, la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia, la ley estatal de responsabilidades, en fin, 8 leyes de carácter local que tienen los mismos objetivos. Como dije, el tema de la violencia política contra las mujeres y, por el otro lado, hacer efectivo el tema de la paridad en todo. De tal manera que lo que vemos en estas reformas es que la obligación constitucional, insisto, de que las posiciones o que de los puestos, ya no solamente del legislativo, sino de todos los órganos de los tres poderes, sean 50% para las mujeres y 50% para los hombres. Ahora, al igual que a nivel federal, se conceptualiza el tema de la violencia política contra las mujeres. Y el concepto es toda acción u omisión, incluida, dice, la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y el ejercicio de prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Es decir, esto debemos entender por violencia política contra las mujeres. Y el catálogo de, digamos, conductas que pueden caer en o que pueden encuadrar en este concepto de violencia política, pues es un catálogo muy amplio que está desde la ley de la ley estatal para prevenir la violencia contra las mujeres, y la ley electoral, para ponerles nada más algunos ejemplos, porque digo, es un catálogo muy amplio. Una conducta que puede caer en este supuesto sería la de obstaculizar a las mujeres, por ejemplo, los derechos de asociación o afiliación política, por ejemplo, ocultar la información a las mujeres con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades. En fin, es un catálogo muy amplio. Cuestiones interesantes que hay en esta reforma, que insisto, es amplia, pero me gustaría tocar ya en los últimos minutos, así rápidamente. Se introduce a nivel local un procedimiento, digamos, especial. Nuestro régimen sancionador electoral a nivel local, recordemos, tiene dos procedimientos: el procedimiento ordinario sancionador y aquí a nivel local se llama juicio oral sancionador, pero a nivel federal es el PES, el procedimiento especial sancionador. Bueno, pues la reforma a nivel federal estableció que la violencia política contra las mujeres se iba a canalizar a través del procedimiento especial sancionador. ¿Qué son estos procedimientos sancionadores? Bueno, pues son procedimientos de tipo administrativo, no jurisdiccional, que tarde o temprano pues, terminan resolviendo los tribunales, pero son procedimientos administrativos que son sustanciados en los órganos administrativos, es decir, el INE y los OPLES integran los expedientes, hacen, digamos, la investigación y la pasan a los tribunales para que nosotros resolvamos. Insisto, a nivel federal dijeron, todo el tema de la violencia política contra las mujeres se va a canalizar a través del procedimiento especial sancionado, que es un procedimiento muy expedito, muy rápido para resolver este tipo de situaciones. Y dijeron, pues si ya lo tenemos ahí, canalicémoslos por ahí. A nivel local hicieron algo diferente.
hicieron un procedimiento adicional a los que ya teníamos, es decir, vamos a tener 3 procedimientos, y le llamaron procedimiento sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, vamos a tener 3 procedimientos a diferencia del federal, que tienen estos 2 procedimientos que ya decíamos. ¿Qué cuestiones interesantes vemos? Pues, por ejemplo, la posibilidad de que haya medidas cautelares por cuando una mujer está sufriendo de violencia política. Pues bueno, se pueden tomar ciertas medidas cautelares, como por ejemplo pedir el resguardo y la seguridad de esta persona. En caso de que se trate de una campaña violenta, por ejemplo, contra la víctima, ya sea en radio o televisión, pues bueno, se le da aviso al INE para que el INE inmediatamente pues suspenda este tipo de transmisiones. En fin, una serie de medidas interesantes que son pues de manera rápida, expedita para frenar ese tipo de violencia, pero también incorpora lo que le llama medidas de reparación integral, que eso también es interesante. ¿En qué consisten estas medidas de reparación integral? Pues, por ejemplo, en la indemnización de la víctima, la restitución inmediata al cargo para el cual fue obligada a renunciar por motivos de violencia, aunque no lo creamos, a lo mejor aquí en Sonora, pues nos parece un poquito extraño, pero sobre todo en estados del sur del país, a las mujeres cuando han ganado algún puesto de elección se les obliga a renunciar, entre otras medidas. Para terminar, algunas dudas que deja esta reforma es que, pues bueno, un análisis ahí que hizo mi equipo de trabajo ahí en el tribunal, de la reforma federal establecía o establecen que los temas de violencia política se podrían canalizar a través, como he dicho, del procedimiento especial sancionador, incluso los locales. Y con esta reforma, al establecer un procedimiento especial, cuando analiza uno los tiempos, pues resulta que es mucho más tardado este procedimiento local que si hubiera permanecido el procedimiento especial sancionador, es decir, la ruta normal, la que ya existe. ¿Por qué lo decidieron así? No lo sé, pero es una duda que ahí está. Es decir, será más complicado el trámite que inventamos aquí a nivel local que el que ya teníamos a nivel federal. Y luego otra duda más que queda y que dejo ahí sobre la mesa es que el artículo 22 constitucional de nuestra Constitución local establece que todos los temas de violencia política deben ser, digamos, puestos en el Consejo, en el Instituto Estatal Electoral, y el Consejo General tiene que pronunciarse sobre el tema sobre las denuncias que se presenten, y es el Consejo General el que debe decir primero, si es o no es violencia política, y segundo, cuáles son las medidas que va a tomar. Bueno, pues el nuevo procedimiento no hace referencia absolutamente para nada a esta disposición que está en el 22 constitucional, y entonces queda la duda de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando una persona, concretamente una mujer, presente una denuncia por violencia política y le quiera dar el trámite sin cumplir el requisito del 22 constitucional? Pues bueno, maestro, ese sería mi comentario el día de hoy, mi intervención. Me pasé poquito con un minuto. No, muy bien. Muy bien, Carla Sánchez ahí dice, excelente, sí, coincidimos, Carla. Fíjate que yo creo que a lo mejor podemos aplicar aquí a ese tema que estás comentando por último, eso de que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? O sea, a veces algo que puede ser bien intencionado, si no se hace con el conocimiento o con la técnica adecuada, pues no va a servir. Fíjate que a mí me llamó la atención en esto que se aprobó el jueves. Hicieron mención al 80-20, ¿no? Y del 96, ¿sí? Uh-huh. Y a mí me dio mucho gusto porque fue una reforma de fondo, porque se cambió totalmente el código, ¿sí? Se cambió, pero de punta a punta. Y ahí fue una propuesta que hicimos nosotros,
como partido político, como PRD en ese momento, yo era el presidente, se le hicimos al entonces gobernador, Manfredo Beltrones. Él pues, dijo, estaba en una situación muy difícil, él como gobernador, acababa de ocurrir el asesinato de Colosio en el 94, todas sus expectativas de sonorense se habían venido abajo, Zedillo no lo trataba muy bien, aprovechamos nosotros políticamente eso y le dijimos al gobernador, vamos haciendo una reforma, y lo aceptó. Y participó también Roderico Tapia, que era el dirigente del PAN, ¿sí? Y la tejimos. Y fue un éxito del PRD, a pesar de que teníamos otros 3 diputados de 33, eran 3 nada más. Don Rogelio, ya de Guatabampo, ya de Turrumbo, don Raúl, acá de Cananea, y Lamberto Gálvez del Medito de Chojoa, ¿sí? Entonces, pero salió adelante. Nosotros proponíamos 70-30. 70-30, al final quedó 80-20, bueno, pero fue como un camino, ¿no? Pero fíjate, ¿cuánto hace de eso, Vladimir? Hace 24 años. Hace 24 años. Después de esa cuota, que era mínimo 20% de un género distinto, se llegó a la paridad, ¿no? Y hoy, bueno, ahora el 2019 y ahora la adecuación, se tiene que seguir legislando. O sea, yo, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista jurídico, político, pues qué bueno que se adecúen las cosas. Pero desde el punto de vista sociológico, yo en lo particular lo veo como un retroceso. ¿Por qué? Cuando nosotros impulsamos el 70-30 y que quedó 80-20, era como lo que se llama la discriminación positiva, ¿no? Porque muchos hombres se quedaron a un lado porque había que dejar el 20% de las mujeres. Así era, la realidad. En la idea de que la propia sociedad fuera empujando y los propios partidos políticos, y que a la vuelta de 10 años, 15 años, 20 años, ya hubiera una paridad no jurídica, sino una paridad social y política. Bueno, hoy, para ponerlo en términos del lenguaje, sería llegar a la igualdad, ¿no? Ellos llegar a la igualdad social, no jurídica. Porque jurídica hace rato que la Constitución dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Claro, hace rato. Aquí en Sonora, fíjate, cuando yo llegué a la Cámara, vi que la Constitución de Sonora decía, la mujer es igual al hombre. Así decía. Entonces, yo dije, esto es discriminatorio. No es que la mujer es igual al hombre, sino es que hombre y mujer son iguales ante la ley, que es como estaba la Constitución Federal. ¿Sí? Ya desde entonces yo propuse que lo quitáramos, eso no quisieron. No, así déjalo, nadie se da cuenta, al cabo que nadie la lee la Constitución. Digo, pero es discriminatorio para la mujer decir, la mujer es igual al hombre. No, hombre y mujer son iguales ante la ley, no es lo mismo. Bueno, yo esperaba, Vladimir, que después de esa apertura del 96, y luego que se viene la igualdad en términos jurídicos, a la vuelta de 15 años, de 20 años, ya hubiera la igualdad social. Bueno, sigue habiendo necesidad de legislar, que creo que ahora en esta reforma obligan al próximo gobernador o gobernadora a que va a tener que ser mitad y mitad su gabinete. O sea, correcto. Lo están obligando por ley. O sea, porque socialmente y políticamente no se hace. ¿No? Y luego, termino mi reflexión, a ver qué opinas. Está el tema de los indígenas. Nosotros introdujimos también en esa reforma del 96 que todo aquel municipio donde hubiera grupos indígenas que fueran 10% o más de la población, léase la región del Mayo, ¿sí? Chojoa, Guatabampo, Navojoa, ¿sí? En cierto sentido, Guaymas también entra ahí porque hay una región yaqui importante, o Cajeme sin duda, ¿sí? Y así debían tener un regidor étnico. Así es. Y que ese regidor debía de ser elegido por la propia etnia. Ángel Morales hizo muy buen análisis por parte del magistrado. Saludos desde Puerto Rico. Saludos, Ángel, sin duda, muy buen análisis. Bueno, entonces, eso se abrió la puerta. Bueno, hoy reformaron, que dice que, ya ves, ¿no? De acuerdo a la ley ahora dice, si en esta ocasión el que encabezó la lista
era una fórmula de varones, en el siguiente trienio debe ser mujeres y se tiene que ir alternando. Si el partido político lanzó como candidato a un varón a gobernador en esta elección, en el que sí tiene que ser mujer, ¿sí? O sea, ya están llegando. Bueno, en el caso del regidor étnico, dice, y ahí rompe con lo que viene para el resto de las fórmulas. Dice la ley que toda fórmula debe estar constituida propietario y suplente del mismo género, ¿sí? El candidato a diputado varón, candidato suplente varón, candidata a diputada mujer, candidata suplente mujer. Así dice. Bueno, el caso del regidor étnico dice que si es varón, ¿sí? Si es varón, va a ser mujer la suplente, ¿sí? Y si es mujer, la mujer va a ser suplente. ¿Sí? Esto puede leerse y dice, es favorable a la mujer. Yo digo que es desfavorable. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no están obligando a los grupos étnicos a que si en ese trienio la regiduría étnica correspondió a un varón, a una fórmula varón, en la siguiente debe ser una fórmula regiduría mujer. No lo están obligando. No están obligando a eso. ¿Sí? Bueno, están diciendo, bueno, si llega a ser mujer, va a ser mujer la suplente, pero si es hombre, mujer la suplente. Bueno, yo preveo, ¿sí?, que siempre van a ser varones los propietarios, ¿sí? Porque de por sí en nuestras comunidades indígenas de todo el país hay una resistencia a darle participación a la mujer. Hay que decirlo, porque así es. Sí. Incluso ha habido comunidades de Oaxaca, de Chiapas, donde mujeres han ganado cargos de elección popular y no las dejan, porque son mujeres. Si todo depende del consejo de indígena de ese pueblo, ¿quién va a ser el regidor? Y así están las cosas. Yo creo que siempre va a haber un regidor varón propietario y la mujer por ley tendrá que ser suplente, pero ¿cuándo va a ser? Entonces, yo hago esa reflexión, vamos a ver cómo transita. Sí, fíjese, ese tema del regidor étnico al que hace alusión, yo lo vengo siguiendo desde que estaba en la maestría. De hecho, mi tesis de titulación de la maestría es el regidor étnico, precisamente. En aquel entonces era una figura pues nueva. Y hasta la fecha sigue teniendo los mismos problemas que tenía cuando se crearon los conflictos que generan al interior. Y ahorita usted decía, el camino del infierno está pavimentado ¿no? Y efectivamente, buenas intenciones, o sea, una figura que es muy positiva, termina siendo un problema, digamos, una fuente de conflicto al interior de la etnia. Ahora, en relación a lo que comenta usted, a mí como consejero, cuando estaba ahí en el OPLE, no traigo el dato exacto ahorita, pero sí me tocó, ya hay regidoras mujeres. O sea, ya hay algunos municipios que ya tienen regidoras mujeres, incluso han repetido como regidoras. Eso es bueno. Y este tema de que si el hombre es propietario, la suplente va a ser mujer, es un tema que también ha sostenido el Tribunal Electoral, cuando ha dicho, bueno, si bien es cierto, la ley dice que deben de ser del mismo género, pero hay que entender que la paridad este tema de la paridad o estas acciones afirmativas, como usted comentaba, son para proteger a la mujer, de tal manera que es favorable para la mujer que si el hombre encabeza y la mujer es la suplente, pues es favorable porque eventualmente si él renuncia, pues llegará la mujer. Obviamente con las debidas reservas no es lo mismo el tema del regidor étnico por el tema de la alternancia que usted comentaba, es decir, aquí ya no existe el tema de que si hoy fue hombre, en la siguiente va a ser mujer. Pero bueno, pudiéramos entrar en mil detalles de esta reforma. A final de cuentas creo que es algo muy positivo, creo que es un paso hacia adelante, un paso muy, muy importante, se sigue abonando, y usted también lo dice perfectamente, este tema de las reformas y estos temas de la paridad teóricamente son temas transitorios, es decir, llegará el momento en que eso no se ocupe.
¿no? La pregunta es, ¿cuándo va a ser eso? ¿No? Esta reforma, por ejemplo, ya incluye temas como, por ejemplo, que las mujeres cobren lo mismo que los hombres, es decir, porque hay una diferencia realmente en el tema de los sueldos entre hombres y mujeres. Ya no se trata de que les des el mismo trabajo, sino que también les vas a garantizar las mismas condiciones que les garantizas a los hombres, y esto ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en esta ley. Pues perfecto, pues muy bien. Pues muchas gracias, y como dices tú, pues podemos seguir platicando mucho, pero bueno, ya habrá oportunidad de profundizar. Y mira, me acuerdo de otro refrán que dice, unos son los que corretean la liebre y otros la alcanzan. ¿Cuánto tiempo tenían? ¿Cuántas semanas tenían con la reforma política? De última hora se está... Y te acuerdas que yo comenté, dije, pues a lo mejor no va a salir lo de las mujeres porque ya no hay tiempo. Pues lo único que salió fue lo de las mujeres. Al revés. No pasó nada de lo otro, ¿no? Absolutamente. Así es, así pasó exactamente, solo salieron esos temas. Muy bien, Vladimir, pues gracias, y aquí nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, maestro, un gusto como siempre estar por acá. Saludos. Buenas noches, buenas noches. Vladimir Gómez Andurgo. Ay, pues ya se nos fue el tiempo de este apéndice 34. Miren, dejamos cosas en el tintero para mañana, dejamos lo de los lunes de proceso, ahora va a ser el martes de proceso. Mañana va a estar una académica de Caborca. Es una experta, ella es una experta en administración pública, ¿sí? Es una experta, nos va a acompañar el día de mañana. Ella es la doctora, ahorita les doy el nombre completo, yo no tenía el gusto de conocerla a esa doctora. Es una doctora, no sé, yo intuyo, si no, pues me corrigen por ahí, intuyo que es de la universidad de Sonora, allá del campus del campus Caborca, ¿sí? Ella nos va a acompañar mañana. Es la doctora Reina García. La doctora Reina García, ella es una experta en administración pública, y vamos a tenerla aquí el día de mañana. Nos va a hablar un poco ya ves, vimos ahorita con Alejandro Nato, qué va a pasar con la mediación después de esto, que va a tener un papel, el movimiento mediador mundial, va a tener un papel fundamental en la época posterior a la pandemia, posterior a la cuarentena, ¿sí? Bueno, ¿y la administración pública qué? ¿Sí? El día de mañana esta doctora, la doctora Reina, nos va a acompañar, y esperemos que estén ahí con nosotros. Así es que dejamos en el tintero varias cosas. Ahorita, gracias, Laura, muchas gracias. Ahorita pues ya tomamos nuestro separador, lo vamos a colocar y le voy a compartir la frase del día de hoy, ¿sí? La frase del día de hoy es ni más ni menos que de Cicerón. Cicerón es pues uno de los grandes, uno de los grandes de Roma, ¿sí? Él nació pues, prácticamente antes de Cristo, nació en el 106 antes de Cristo, en enero del 106 antes de Cristo, y falleció en diciembre del 43, ya después de Cristo. Acuérdense que antes de, no, también antes de Cristo, ¿no? Ya iba de 100 años, más de 140 años. Acuérdense que venían en reversa la numeración, ¿sí? Nació el 106 y murió el 43 antes de Cristo, ¿sí? A los 63 años. Lo mataron, para ser precisos. Hubo una revuelta contra la República, era un jurista de primera. Hay varios discursos de él que da en la tribuna romana. Pues, las leyes en Roma eran fundamentales, ¿sí? Y hace historia Cicerón. Pero bueno, hay una revuelta contra la República, él está a favor de la República y termina, creo que Marco Antonio, uno de los miembros del triunvirato, creo que es Marco Antonio, que después da paso a la monarquía, al imperio, mejor dicho, a los emperadores romanos, y bueno, mata
a Cicerón. Mata a Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor, ¿sí? Un orador de primera, ¿sí? Es considerado uno de los grandes maestros, de los grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín, ¿sí? De toda la República Romana y pues del mundo entero. Y la frase relacionada con los libros de Cicerón dice: si cerca de la biblioteca tenéis un jardín, ya no os faltará nada. Cicerón. Tomamos nuestro separador, lo colocamos. Te recuerdo que es un gusto haber compartido contigo este tiempo y este espacio. Te invito a que mañana lo compartamos de nuevo. Y mira, habíamos programado pura música. Aquí está repitiendo Lupita. Qué bueno que lo pusiste, Lupita. Vuelve a poner ahí la frase para que: si cerca de la biblioteca tenéis un jardín, ya no les faltará nada. Cicerón. Ya habíamos programado pura música de los Tigres del Norte, pues, pero bueno, pusimos ahí a Pablo Montero, motivados por lo que platicó Alejandro Nató. Vamos a despedir con una canción de los Tigres, y el próximo lunes volvemos a programar ya de los Tigres, lo demás que teníamos pendiente, ¿sí? Les deseo que pasen una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana. Es una canción que tiene que ver con los migrantes. Ni aquí ni allá se llama. Disfrútenla y nos vemos mañana. Vine buscando un no sé qué a estas tierras tan lejanas, y lo primero que me encontré, que la gente es muy extraña, tienen un cerco muy grande para que nadie se salga, o para que nadie entre. Yo no lo puedo creer. Yo sé que es pura mentira, que mi país se destaca. Yo sí lo miro que crece como el rabo de mi vaca. Mi pueblo es como una tienda que la llaman abarrote, porque de ahí muchos viven y roban sin que se note. En donde quiera es lo mismo, yo no lo entiendo y no entenderé, que mis sueños ni aquí ni allá nunca los realizaré, ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré. El ladrón y la mentira irán siempre de la mano, porque creo lo que digo,
lo que pienso no es en vano. Así pasaré la vida hasta que llegue el final, quitándome las espinas para alcanzar el rosal. En donde quieres lo mismo, yo no lo entiendo y no entenderé que mis sueños ni aquí ni allá nunca los realizaré, ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré, ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré, ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré, ni aquí ni allá. Confieso que he leído un oasis en el desierto de la radio sonorense. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y los esperamos mañana en punto de las 7 de la tarde. Mientras tanto, vuelan en hojas de papel.